En un contexto de múltiples amenazas a los derechos colectivos de los pueblos indígenas de la Amazonía y en particular a nuestros hermanos de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial PIACI, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, junto a nuestras organizaciones regionales, hemos impulsado diferentes acciones de incidencia, sensibilización, difusión y trabajos en territorios. En noviembre del 2022, el congresista fujimorista Jorge Morante presentó el proyecto de ley número 3518, conocido como la Ley del Genocidio PIACI, que buscaba modificar la ley PIACI y desaparecer a nuestros hermanos en aislamiento y contacto inicial al permitir que los gobiernos regionales tuvieran la facultad de desaparecer las reservas indígenas creadas a favor de los PIACI y también para revocar los reconocimientos formales de la existencia de los pueblos indígenas aislados, conllevando a su genocidio. Sin embargo, luego de una ardua campaña de incidencia mediática y política, las organizaciones indígenas logramos que se archivara esta iniciativa legislativa, que además era respaldada por el gobierno regional de Loreto, el alcalde de la provincia de Contamana, así como otros colectivos y grupos empresariales de dicha región. A pesar de este logro, AIDESEP, nuestras bases regionales y aliados seguimos en alerta ante una nueva arremetida desde el Congreso, ya que Morante anunció que podría volver a presentar su propuesta legislativa. En la actualidad, existen múltiples pruebas de que en la Reserva Indígena Cacataibo Norte y Sur se vive una situación grave, porque actualmente se encuentra invadida por actividades ilícitas, como el narcotráfico, la tala ilegal a escala masiva, deforestación ilegal, pistas clandestinas, la construcción y el uso de caminos forestales ilegales que atraviesan el área de dicha reserva, siendo la reserva indígena para la protección de los PIACI más invadida de todo el Perú. Frente a esta preocupante situación, junto con la organización regional AIDESEP Ucayali, ORAU y la Federación Nativa de Comunidades Cacataibo, FENACOCA, presentamos una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para garantizar la protección de los hermanos Cacataibo en aislamiento que viven en la reserva indígena. El pueblo Cacataibo enfrenta la destrucción de sus territorios y asesinatos de sus líderes y dirigentes. Por ello, urgen acciones inmediatas para garantizar su protección. Aún estamos a la espera de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgue cuanto antes las medidas cautelares a favor de los hermanos en aislamiento del pueblo Cacataibo, a fin de evitar su exterminio. Luego de más de 18 años de espera, en septiembre del 2023, la Comisión Multisectorial PIACI aprobó el estudio adicional de categorización, EAC, de la Reserva Indígena solicitada Sierra del Divisor Occidental Capanagua, lo que sin lugar a dudas representó un gran logro para los pueblos indígenas. Durante la presentación del EAC a la Comisión Multisectorial, quedó demostrado que la delimitación final aprobada de la Reserva Indígena Sierra del Divisor Occidental Capanagua no afecta de ninguna manera los derechos de las comunidades nativas colindantes. Por el contrario, les permitirá seguir exigiendo la implementación de servicios básicos y también les permitirá trabajar como agentes de protección. Es importante señalar que la reserva tampoco afecta la propuesta de construcción de carretera Pucallpa-Contamana, ni perjudica el atractivo turístico Aguascalientes, derribando los argumentos falsos que se usaban y difundían como parte de la campaña de desinformación contra la creación de la reserva. No obstante, a pesar de este avance, las organizaciones indígenas seguimos vigilantes y haciendo incidencia para que el Estado peruano promulgue el decreto supremo que oficializa la creación de la mencionada reserva indígena, así como la implementación de medidas que garanticen la supervivencia de nuestros hermanos PIACI y el bienestar y buen vivir de las comunidades nativas colindantes, ya que es obligación del Estado. Exigimos la pronta promulgación del decreto supremo para oficializar la creación de la Reserva Indígena Sierra del Divisor Occidental Capanagua.
con la activa participación de dirigentes y comuneros de las comunidades que forman parte de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y afluentes, FENAMAT. En diciembre del 2023 realizamos un taller de fortalecimiento de capacidades y un foro público para la protección de los piasi. Este espacio permitió el intercambio de experiencias y generar conciencia en la población en general sobre los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento y la protección de sus territorios, especialmente los hermanos Mashcopiro de la Reserva Territorial Madre de Dios. Como se recuerda, la ampliación aprobada de la Reserva Territorial Madre de Dios viene esperando más de 8 años para ser efectivamente protegida. Mientras tanto, se construyen cientos de kilómetros de nuevos caminos forestales en pleno territorio de supervivencia de dichos pueblos vulnerables. A ello se suma la latente amenaza de la construcción de la carretera que busca conectar Bocamanu y Boca Colorado y la propuesta del circuito de explotación gasífera, poniendo en riesgo a los hermanos en aislamiento y en contacto inicial, así como las comunidades nativas que habitan la zona. En este contexto, las organizaciones indígenas articularon estrategias para enfrentar estas nuevas amenazas y también para exigir la protección de la ampliación de la Reserva Territorial Madre de Dios y los hermanos Mashcopiros. Queremos decir al Estado peruano que en estos momentos está en serio riesgo la vida de los pueblos indígenas en aislamiento. Las organizaciones nacionales, AIDESET, las organizaciones regionales como FENAMAT, Omaro, Porpía, Oraú y Orpio están siempre denunciando estos atropellos de estos pueblos al Estado peruano a través de medidas cautelares, a través de acción de amparo, que se respeten esos derechos, porque la vida de estos pueblos está por encima de cualquier pretensión económica, de cualquier carretera, narcotráfico, invasión, y creo que es importante que el Estado peruano cumpla con el derecho de estos pueblos, no solamente con las leyes nacionales, sino las leyes internacionales. Tienen que velar por los derechos de estos pueblos, porque si no, no se estaría cumpliendo los tratados internacionales que nuestro gobierno ha firmado, y esto sería un retroceso a las normas peruanas. De esta manera, desde AIDESET y las organizaciones de base, seguimos trabajando incansablemente para garantizar la defensa y protección de nuestros hermanos en aislamiento y en contacto inicial en la Amazonía. Todos juntos por la defensa de los piasi.